Bien, buenas noches con los que se conectaron. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Estamos listos? ¿Me confirma? Ya, Inge. Ya, muy bien. Vamos a continuar con el tema que hemos revisado la semana anterior sobre la medición de caudal con el método de Chasey-Manning. Antes de empezar a desarrollar el ejercicio, vamos a hacer una revisión y una retroalimentación de lo que analizamos la clase anterior. ¿Sí? Primero, vamos a recordar cuál era la fórmula general de caudal. ¿Se acuerdan la fórmula general de caudal? ¿Algún voluntario que se recuerde? Caudal es igual a área por velocidad. Caudal es igual a área por velocidad, muy bien. Y esa área, Q, es igual a área por velocidad, estaba determinada en qué unidades. Este caudal, ¿en qué unidad va a estar expresada? En metros sobre segundos. Este caudal va a estar expresado en metros cúbicos. Eso, metros cúbicos sobre segundo. Sobre segundo, ¿verdad? Si igualamos ahí la fórmula, el área, ¿en qué va a estar expresada? Metros cuadrados. En metros cuadrados, ¿verdad? Por esta velocidad, ¿qué va a estar expresado? Metros sobre segundos. En metros sobre segundo, ¿verdad? De esa fórmula partíamos, pero siempre recordemos que el caudal de la fórmula general va a ser siempre Q, donde vamos a dividir el volumen sobre un tiempo, donde este volumen va a estar expresado en la fórmula general de metros cúbicos y el tiempo en segundos. De esa fórmula general se deriva la fórmula de área por velocidad. Ahora, dentro de la fórmula del Chasey-Manning, ¿qué era lo particular de la ecuación de Manning? Lo particular era el cálculo de la velocidad, donde para calcular la velocidad en el método de Manning, ¿qué utilizábamos? Utilizábamos la siguiente fórmula. Radio hidráulico elevado a la 2/3, ¿verdad? Por la pendiente elevado a la 1/2, y todo eso dividido para el coeficiente de rugosidad, ¿verdad? Esa era la única variación con respecto a los demás métodos que trabajan con medición de caudal. Ahora, si queremos explicar y queremos revisar estos componentes de la fórmula de velocidad, tenemos el primer componente de radio hidráulico, donde el radio hidráulico va a ser igual al área mojada dividido para ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Para el PM. Dividido para el perímetro. Para el perímetro. Mojado, ¿verdad? O el PM, como menciona su compañero. De esta forma podemos calcular el radio hidráulico. El siguiente componente de la fórmula de velocidad de la ecuación de Manning es la pendiente, donde para el cálculo de la pendiente, ¿qué utilizamos? Utilizamos una fórmula que dice diferencia en altura dividido para la diferencia en distancia.
donde esta diferencia en altura va a ser igual a h2 menos h1 dividido para donde la distancia va a ser igual, o la diferencia en distancia va a ser igual a d2 menos d1, ¿sí? Y el otro componente de velocidad es este coeficiente de rugosidad que el ejercicio nos viene determinando, ¿sí? Esos son los componentes de velocidad y que en este momento vamos a desarrollar y vamos a aplicar para el cálculo del ejercicio. Ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿La S qué significaba? La S, la pendiente. Esta S de aquí significa pendiente. Donde, si queremos utilizar una simbología, podemos utilizar la siguiente simbología. AM significa área mojada. PM significa perímetro mojado. Pueden ir colocando ahí para que tengan la simbología. RH significa radio hidráulico. S, pendiente. Vamos a anotar ahí pendiente. N, coeficiente de rugosidad. Coeficiente de rugosidad. ¿Alguna que se me escape por ahí? Y ahí tenemos la simbología, ¿no? Con esa simbología y con esos componentes de la fórmula de velocidad, vamos a desarrollar el ejercicio que ustedes tienen en su cuaderno anotado y que lo pueden observar en el pizarrón, ¿no? ¿Qué nos dice? Un canal de drenaje rectangular para aguas lluvias revestido con concreto tiene 140 centímetros de ancho. ¿Qué pueden observar ahí? Pueden observar y analizar que nos está brindando un primer dato, el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo ahí? El dato nos está diciendo que el canal tiene una forma rectangular y que tiene, ¿qué cantidad de ancho? 60. 60, revisemos a ver. No. Tiene 40 centímetros. 40. 140 centímetros. 140 centímetros de ancho. Entonces vamos a graficar aquí que el canal de drenaje rectangular tiene 140 centímetros de ancho. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, el fondo del canal cae 60 centímetros en una distancia de 3 metros. ¿Sí? El fondo del canal cae. Cuando nos habla de caer, nos está hablando de que al final el fondo tiene un desnivel. ¿Sí? Y ese desnivel es de 60 centímetros en una distancia de 3 metros. Entonces vamos a graficar lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está mencionando? Que al final el fondo cae a una altura de 60 centímetros en una distancia de 3 metros. Por lo tanto, esta altura aquí, ¿cuánto va a ser del desnivel? El fondo del canal, ¿cuánto cae la altura aquí? ¿Cuánto 60 centímetros. 60 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí la unidad, 60 centímetros. ¿En qué distancia? ¿3 metros? Una distancia de 3 metros. En 3 metros, ¿verdad?
Por lo tanto, vamos a colocar ahí la distancia de los 3 metros que tiene el desnivel. Entonces vamos a colocar ahí en una distancia de 3 metros. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Por este canal escurre agua a una altura de 1800 milímetros. Por este canal escurre agua a una altura de 1800 milímetros. Nos está indicando el dato del ejercicio que por este canal está circulando agua a una altura de 1800 milímetros. Por lo tanto, vamos a colocar el dato informativo ahí de que esta altura es de 1800 milímetros. Es la altura por donde está pasando el agua. ¿Qué más nos dice? El coeficiente de rugosidad para concreto revestido de este ejercicio es de 0.032. Ese 0.032, ¿a qué dato o a qué valor corresponde? Ese vale, creo que ese es el coeficiente de rugosidad, ya. Muy bien, el coeficiente de rugosidad. En la simbología, el N, ¿verdad? El coeficiente Sí, de N. rugosidad. Muy bien. Ahora sí, como ya tenemos los datos ubicados en el gráfico, esta es una vista frontal, recuerden siempre una vista frontal del canal, y esta es una vista lateral. ¿Sí? Ahora sí, como ya tenemos los datos, vamos a calcular. Recordemos siempre que caudal para el método Chasey-Manning va a ser igual a área por velocidad. Donde lo que primero vamos a hacer es calcular el área de la fórmula de Manning, el área, y el área va a estar de acuerdo a la forma que tenga el canal. Para este canal nos dice que es un canal de drenaje rectangular. Si nos dice que es rectangular, la fórmula del área que aplicaremos para este canal, ¿cuál sería para calcular el área? Ahí sería ancho por largo, algo así creo que. Ancho por largo. En este caso, base por altura. En la base que La base sería, por altura es, base por altura. la base que sería el ancho por la altura. Base que sería el ancho. Y la altura por donde está pasando siempre el agua, ¿no? Reemplazamos área, va a ser igual a la base o el ancho. ¿Cuánto es el ancho de este ejercicio? 140. 140 centímetros. 140, ¿verdad? Si estos 140 los convierten a metros, va a ser igual a ¿cuánto? 140 centímetros convertidos a metros. 0.14. 0.14, ¿le pueden comprobar ahí? ¿No es 1.4? Ah, no, sí, 1.4, Gracias, hermano. ¿verdad? 1.4. Muy bien, 1.4 metros. Y en la altura, también vamos a convertir, tenemos 1800 milímetros. Como tenemos 1800 milímetros, vamos a convertirlos por aquí, 1800 milímetros, también los vamos a convertir a metros, por un metro que tiene 1000 milímetros. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1.8. A 1.8 metros. Y ahora sí, como ya tenemos los datos, vamos a reemplazar la base o el ancho del canal, 1.4 metros, que va a multiplicar por la altura donde está pasando el agua, 1.8 metros. ¿Sí? Reemplazamos ahí el área del canal, va a ser igual a la multiplicación o al resultado de esa multiplicación. ¿Cuánto les da esa
2.52. Aquí, como es multiplicación, ¿qué va a pasar con los exponentes? Suman metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros cuadrados. Muy bien. De esa forma, ya tenemos el resultado del área. Si pueden visualizar en la fórmula de caudal de la ecuación de Meining, caudal es igual a área, ya hemos calculado, aquí miren, por velocidad. Es decir, nos falta calcular la velocidad. Ahora vamos a calcular la velocidad. Y la velocidad, aplicamos la fórmula radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 dividido para el coeficiente de rugosidad. De todos esos datos que tenemos ahí, que nos está proporcionando el ejercicio, para el cálculo de velocidad, ¿qué dato ya nos proporciona el ejercicio? El coeficiente. S. El coeficiente, ¿verdad? El n. Este n ya nos da el ejercicio, ¿verdad? Y nos faltaría calcular el radio hidráulico y calcular la pendiente. Por lo tanto, vamos a calcular el radio hidráulico. Radio hidráulico va a ser igual al área mojada dividido para el perímetro mojado. Como nos está pidiendo área mojada y perímetro mojado, vamos a calcular el área mojada y el perímetro mojado. Área mojada va a ser igual a ¿qué? A base por altura. Pero esos datos ya los teníamos acá, de la base 1.4 y la altura 1.8 metros. Es decir, va a ser el mismo valor. Área mojada, por lo tanto, va a ser igual a la base 1.4 metros por la altura 1.8 metros. Área mojada va a ser igual a 2.52 metros cuadrados. Es el mismo valor que calculamos acá. Ya tenemos el área mojada, ahora vamos con el perímetro mojado. Recordemos que un perímetro, ¿cómo calculamos un perímetro? Sumando los lados. Sumando o la sumatoria de todos los lados. Ahora, regresamos al canal y vamos a ver los lados. ¿Cuántos lados tendremos en el ejercicio? Vamos a determinar. Por aquí 3. tenemos el lado 1, que es el ancho, lado 1, 1.4 metros. Por acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos el lado 2, que corresponde a 1.8 metros. Es el lado 2. Y el lado 3, tenemos acá, en la izquierda, lado 3. Si esta altura es 1.8 metros del agua, Lo mismo. ¿cuánto será acá? 1.8. Igual 1.8. 1.8 metros. Y esos tres lados vamos a sumar. Por lo tanto, el perímetro mojado va a ser igual el ancho 1.4 metros más el lado de la altura. Aquí le pueden visualizar. Este ancho ya está. Esta altura 1.8 también la vamos a sumar. 1.8 metros. Y más el lado 3, esta otra altura, 1.8 metros. Vamos a sumar acá, lado 3, 1.8 metros. Por lo tanto, perímetro mojado va a ser igual a la suma de los tres lados. 5. La suma nos da 5. Como es una suma, ¿qué va a pasar con los exponentes? Se mantienen. Se mantienen, ¿verdad? Como es una suma, nos va a quedar perímetro 5 metros. Y ahí miren, ya tenemos el área mojada, ya tenemos el perímetro mojado,
Esos dos componentes nos van a permitir calcular el radio hidráulico. ¿Dónde vamos a sustituir? El valor del área mojada nos dice que es 2.52 metros cuadrados dividido para el perímetro mojado, que ha sido 5 metros, ¿verdad? Radio hidráulico, ingresamos en la calculadora, va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser igual? 0,504. B. Punto 0,504. 0,504. 504, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Tenemos un 2, tenemos un 1, es una división. Se elimina un metro. 2 se restan, ¿verdad? 2, aquí tenemos un 1, 2 menos 1. La respuesta nos va a quedar en metros. en metros, ¿verdad? Por lo tanto, el radio hidráulico ha sido igual a 0.504 metros. Ya tenemos aquí, miren, el radio hidráulico. ¿Qué más nos falta en la velocidad? En la fórmula de velocidad ya tenemos N, ya tenemos radio hidráulico. Ahora nos falta la pendiente. Entonces vamos a calcular la pendiente. La pendiente va a ser igual a la diferencia en altura sobre diferencia en distancia, ¿verdad? Entonces vamos con el desnivel. ¿Cuánto será la diferencia o las alturas? Vamos primero con las alturas. ¿Cuál será H2? ¿Cuál será H1? ¿Cuál será D2? ¿Cuál será D1? Ahí. ¿Cuál será D2? ¿Cuál será D1? ¿Cuál será H2? ¿Cuál será H1? Recordemos aquí que cambio en altura sobre cambio en distancia va a ser igual a H2, altura 2, menos altura 1. Y esta H2 es la altura final. H1 es la altura inicial. Dividido para el cambio en distancia o la diferencia en distancia, que es D2 menos D1. Donde la D2 va a ser igual a la distancia final menos la D1, que corresponde a la distancia inicial. Con esa representación vamos al ejercicio. ¿Cuál será H2? ¿Cuál será H1? ¿Cuál será D2? ¿Cuál será D1? H2 sería 1.8 metros. En el desnivel, ¿cuál será? En el desnivel. 0.60 centímetros. 70 centímetros. 0.6. 0.6, ¿verdad? Esta H2 y H1. 3 metros. ¿Será acá 3 metros? Ah, no, perdón, 0. H1, muy bien. H1, 0 metros. Ahora en las distancias, en el desnivel. ¿Cuál será distancia 2? ¿Cuál será distancia 1? Distancia 2, 3. Distancia 1, 0. Distancia 2, 3 metros, muy bien. Distancia 1. 0 metros. 0 metros, ¿verdad? Ahora sí, con estos valores vamos a calcular la pendiente. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Pendiente va a ser igual al cambio en altura sobre el cambio en distancia. Donde esto va a ser igual, H2, ¿cuánto es? 60 centímetros. Convertida a metro va a ser igual a 0.6 metros menos altura H1, perdón, 0 metros, menos 0 metros, dividido
para la distancia 2, dividido para distancia 2, que es 3 metros, de 2, 3 metros, menos de 1, distancia inicial, 0 metros, 0 metros, y ahí tenemos los valores para el cálculo de la pendiente. Pendiente va a ser igual, cambio en altura sobre cambio en distancia, y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0.6 metros dividido para ¿cuánto? 0.2. Dividido para 3 metros. Esto va a ser igual a 0.05. 0.05. 05. A ver, no, perdón, no, estoy mal yo. Es 0,2. Dividido por 0.2 sale. 0.2, sí. Dice al revés. 0.2, ¿verdad? Si multiplicamos este valor por 100 para saber el porcentaje de la pendiente, esto va a ser igual a que este canal tiene una pendiente del 20%, ¿no? Ahora sí, como ya tenemos todos los componentes, vamos a sustituir. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual al radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 y todo eso dividido para el coeficiente de rugosidad que es n. Reemplazamos los valores, velocidad va a ser igual al radio hidráulico. ¿Cuánto era el radio hidráulico? 0.504 metros. 0.504 metros elevado a la 2/3 por la pendiente que acabamos de calcular, 0.2. Recuerden, aquí ya se cancelaron las unidades, se eliminan, metros con metros se eliminan y nos queda solo en números, 0.2. Este valor elevado a la 1/2 y todo eso dividido por el coeficiente. Para este ejercicio, ¿cuánto es el coeficiente? 0.032. 0.032, ¿verdad? 0.032. Ese valor ingresamos en la calculadora. ¿Cuánto les dio? A mí me sale 8,851. Sí. 8,851. ¿Los demás compañeros? Sí, sale eso. Sale una cantidad larguísima, pero con 3 decimales, sí. Velocidad es igual a 8.800. Entre más decimales dejan, mucho más exacto el resultado del caudal. 851. 8, 850, 858. ¿Así? Sí, ahí sigue 0.82 también, lo último ya. Ya, ahí, ¿verdad? ¿En qué unidad nos va a quedar? Metros sobre segundo, ¿verdad? Y como ya tenemos la velocidad, ahí ya podemos reemplazar. La respuesta al ejercicio, caudal es igual a área por velocidad reemplazamos. Caudal es igual al área, vamos a ver el área que teníamos, 2.52 metros cuadrados por la velocidad que tenemos 8.85, 0.85, 82 metros sobre segundo. Ingresamos en la calculadora. Caudal es igual a ¿cuánto les da la multiplicación? 22, Punto. ¿con todos los decimales? Sí. 30, 41, Ya.
623, 7. 623, 7. Muy bien. ¿En qué unidad nos vamos a expresar el caudal? Metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo, ¿no? De esta forma, podemos calcular qué cantidad de agua va a pasar por ese segmento del canal. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el resultado? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Necesita que repitamos? ¿Regresemos a alguna parte? ¿O tienen alguna consulta ahí? ¿No? ¿No tienen alguna consulta? Si no tienen alguna consulta, vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a utilizar otras conversiones sobre las unidades, ¿no? Muy bien. ¿Le pueden ver ahí el ejercicio? En la tarde para que tú también puedas estar. Muy bien. Le copian el ejercicio si no tienen una pregunta en el anterior y continuamos. Si se termina este enlace, nos conectamos al tercer enlace, ¿no? Al segundo enlace, perdón.